Saludos a todos, estamos en el día 175, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento. Los libros históricos. Introducción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Los libros históricos. Introducción. Los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes han sido calificados en la tradición cristiana como libros históricos, porque narran acontecimientos de la historia de Israel desde la conquista de la tierra de Canaán hasta el final del periodo monárquico. La tradición judía, en cambio, los ha calificado como profetas anteriores para diferenciarlos de los posteriores o libros propiamente proféticos. Este conjunto de libros tiene una redacción literaria afín a la del Deuteronomio, muy destacada en los dos primeros, más débil en Samuel y Reyes. La base de este conjunto deuteronomista la componen tradiciones orales y documentos escritos. Estos libros tuvieron dos momentos importantes en su redacción: el de la reforma de Josías, año 622, y el de la restauración después del destierro, años 538 al 400. En su forma actual son obras de unos escritores imbuidos en las ideas del Deuteronomio, que meditan sobre la historia de Israel desde el ingreso en Canaán hasta el final de la monarquía, y que deducen de esta secuencia histórica una enseñanza religiosa. La historia de Israel es presentada como historia sagrada. En ella el israelita en primer lugar y el lector creyente descubrirán la presencia de Yahvé en los acontecimientos del mundo y la solicitud que el mismo Yahvé ha tenido con su pueblo. Josué. El libro traza un cuadro idealizado de la conquista de la tierra de Canaán. Todos los episodios tienen como protagonista a Josué, pero es Yahvé quien realmente interviene en todos los acontecimientos. El libro recibió el formato actual en el siglo VI a.C. Las tradiciones sobre la conquista y las explicaciones etnológicas de algunas leyes sagradas están todas entreveradas de la catequesis del Deuteronomio, la fidelidad a la alianza. La comunidad de Israel mantendrá el don de la tierra prometida si es fiel al pacto de Yahvé. El formato literario del libro, con sus tres secciones bien definidas, orienta la lectura. Punto 1. Posesión de la tierra prometida. Toda la sección es un canto épico a la posesión de Canaán. La introducción da las claves para interpretarlo: donación de la tierra, fidelidad a Yahvé, colaboración de todas las tribus. La posesión progresista de la tierra se distribuye en 3 ciclos, centrados en 3 lugares sagrados, santificados por la presencia de Yahvé: Gilgal, Gabaón y Merón. Parte A. Ciclo de Gilgal. Con este lugar sagrado relaciona el libro de Josué unas tradiciones sobre los primeros pasos en la conquista de Canaán y que pertenecían probablemente a los recuerdos de la tribu de Benjamín. La conquista es rápida. Los episodios son maravillosos, como procede siendo Yahvé el verdadero protagonista: paso del Jordán, caída de las murallas de Jericó, conquista de Ai. El paso del Jordán y la caída de las murallas están narradas no como acciones de guerra,
sino como actos culturales en los que sobresalen los elementos tradicionales de los mismos, procesiones, sacerdotes, arca, trompetas, y estas tradiciones se enmarcan en ritos religiosos de la alianza, renovación de la circuncisión, celebración de la Pascua y una ceremonia de cultivo yavista. Incluso tradiciones que abren y cierran este ciclo, Rahab y los espías, más y la incorporación de los gabonitas, están presentes como pactos o alianzas en los que se proclama la fe en Yahvé, reminiscencias de celebraciones culturales más que memorias de acción de guerra. Parte B. Ciclo de Gabaón. El recuerdo de una segunda expedición contra los reyes cananeos, relacionada artificialmente con la saga etiológica de la cueva de Maqueda, sirve de apoyo al autor para sintetizar toda la conquista del norte de Canaán. Conquista rápida, maravillosa, porque es Yahvé quien está con Israel, pero que no concuerda con otras anotaciones sobre la lentitud de la conquista. Ver también la acción maravillosa de Dios se subraya con la intercalación de un fragmento de un himno que exalta poéticamente la ayuda de Yahvé. Parte C. Ciclo de Merón. Sigue el mismo esquema literario del ciclo de Gabaón, batalla contra la coalición de reyes cananeos y conquista de las ciudades del sur. Enumera todas las ciudades sometidas a modo de epílogo de la epopeya de la conquista. Punto 2. Reparto del país entre las tribus. Sección de estilo catastral. Árida. Distribuye todo el país, incluso regiones que nunca pertenecieron a Israel entre las tribus. Primero los territorios de las tribus del este del Jordán, Rubén, Gad y parte de Manasés. Luego los de las grandes tribus del oeste, Judá, Efraín y el resto de Manasés. En tercer lugar, los de las demás tribus. Termina con la enumeración de unas ciudades con estatuto particular, las 6 de Asilo y las 24 de los levitas. La tribu de Levi no tiene un territorio determinado, su heredad es el sacerdocio de Yahvé. Punto 3. Apéndices. 4 adiciones completan la narración de la conquista y distribución de Canaán. A. Todas las tribus deben constituir una unidad nacional. Josué, en sus discursos de despedida al estilo del de Moisés, exhorta a todos a mantenerse fieles a la alianza. C. La gran asamblea de Siquem. Celebra la unificación de las tribus y acepta a Yahvé como Dios único de la nación. Compromisos de fidelidad que se ponen por escrito y que son testificados por una piedra alzada en Siquem. D. Muerte de Josué y tratado de los restos de Josué. Jueces. Los jueces a los que se atribuyen las hazañas de conquista narradas en este libro son personas dotadas de un carisma peculiar. Administran justicia y gobiernan su ciudad o un distrito más amplio. Algunos de los hechos recopilados de este libro existieron primero en la tradición oral de las tribus, luego se fijaron por escrito en la época de Salomón. Otros, como los comprendidos en los capítulos 17 al 21, se añadieron a la colección de jueces en época tardía, al regreso del destierro, aunque su origen era también tradición primitiva sobre el asentamiento de las tribus de Dan y Benjamín. Toda esta colección va precedida de 2 introducciones, una histórica y otra teológica. La segunda es una guía de lectura para interpretar correctamente los episodios y las figuras de los jueces. El libro es de amena
lectura, pero hay que evitar interpretar los relatos con crudo realismo. Primero, introducción histórica. El asentamiento de las tribus en Canaán fue largo y difícil. Las tribus no habían adquirido todavía conciencia de ser una nación, a pesar de lo que dice el libro de Josué. Hay conquistas aisladas de diversos territorios. Esta lentitud se atribuye a la falta de fidelidad a la alianza. 2. Introducción teológica. Guía interpretativa del periodo de los jueces. A. El pueblo se mantiene fiel a Yahvé hasta la muerte de Josué. B. Una nueva generación se entrega al culto de otros dioses porque no había conocido a Yahvé ni lo que éste había hecho por Israel. C. Yahvé, el Dios de Israel, se encoleriza y deja que su pueblo caiga en manos de los enemigos. D. El pueblo, la tribu, según sea el relato, se arrepiente. Yahvé cesa en su cólera y envía un libertador, es el juez. E. Pero el arrepentimiento es efímero. A la muerte del juez, el pueblo se aparta de Yahvé. Este ciclo se repite en las narraciones. La historia de algunos jueces no es sino una mera repetición del ciclo teológico. 3. Los jueces. El libro seleccionado 12 tradiciones sobre los jueces, todas estas enmarcadas por el esquema introductorio. Las fórmulas redaccionales se repiten. De unos jueces, las tradicionales conservadas son más amplias, son las de los jueces llamados mayores. Daniel, Ehud, Débora, Barak, Gedeón, Jefté y Samsón. De otros apenas se conservan datos, fuera de su nombre, Sangar, Tolá, Yair, Ibsam, Elom y Abdón. Varias historias, como las de Jefté, Gedeón y Sansón, son un conjunto de elementos populares, unos irreales, otros exagerados. El autor los conserva y los interpreta como manifestaciones del espíritu o fuerza liberadora que Yahvé había comunicado al juez. Unos fragmentos poéticos primitivos están intercalados en los relatos contra Canto de Débora y Apólogo de Jotán. Se intercala también en estos relatos el intento de Abimelech de proclamarse rey. El autor lo ha revestido de connotaciones antimonárquicas. Esta tendencia está más acentuada en el libro primero de Samuel. 4. Apéndices. Al final del libro se añaden 2 relatos que solo tienen relación con los jueces en cuanto a la época, son acontecimientos anteriores a la monarquía y pretenden poner de relieve el desorden que reinaba en las tribus de Israel cuando aún no había rey en Israel. El primero es la migración de los danitas. Recoge tradiciones sobre el santuario de Dan y el origen del sacerdocio del mismo. El juicio del autor es negativo. Era un culto idolátrico, pues el ídolo es producto de un robo y el sacerdocio tiene su origen en un levita que abandona su primer patrono para irse a ganar más dinero. El segundo es el crimen de Gibeá, relato novelesco que combina 2 tradiciones, una sobre el santuario de Mizpah y otras sobre el de Betel. El relato tiene rasgos de crueldad intensa y refleja la situación caótica del tiempo anterior a la monarquía, en la que cada uno hacía lo que le parecía bien. Prepara así este libro el advenimiento de la monarquía y rebaja de esta forma el carácter antimonárquico de algunos relatos precedentes.
Hasta aquí parte de la introducción. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.